Lala acababa de lanzarse con alma y vida entre dos guardias suizos que, desconcertados ya por su reverencia a la reina, se afirmaron sobre las piernas para resistir el embate de lo que creyeron era una zambullida ejecutada esta vez en honor del Papa. Este, sin duda, debió suponer que se trataba de una de esas devotas que solían arrojarle el solideo para homenajearlo habían bordado personalmente, en compensación, al menos cuando no estaba, como en ese momento, tocado con la tiara, les regalaba benévolamente su propio casquete, que cambiaba así varias veces en el curso de los oficios, conservado después cual reliquia por esas mujeres. Pero los suizos se dieron a la confusión, que se transmitió a sus alabardas, al comprobar que la marquesa, luego de adelantárseles, se acercaba a la sedia para dejar allí, no una papalina o algún sucheto bordado, sino un rollo de papeles que blandía con todo desparpajo. Fui el único que comprendió que se trataba, a no dudarlo, de la súplica en favor de su futura congregación, que tanto se había esforzado por presentar al Papa. Hubo un pasajero tumulto. Los portadores alteraron el ritmo de la marcha, los flabelli oscilaron pesadamente hacia atrás, y el propio Pío XII, mientras se hacía con la mano izquierda al brazo de su trono, abrevió con la otra la bendición que dirigió, no sin terror, aunque paternalmente, hacia el lugar donde nacía el desorden. El ademán fue admirable e intimidó al ala mucho más que la violencia de los guardias que la sujetaban por los hombros. La marquesa se les escurrió de entre los dedos para caer de hinojos, no sin haber arrojado antes el rollo de papeles con tanta destreza que fue a posarse con precisión de bala y delicadeza de flor en el mismísimo centro de la barca de Pedro, que zarpaba ya de nuevo. Un cardenal de la escolta, que había acudido en 2 zancadas para reprimir eventuales reincidencias, izó al viento como bandera uno de los paños de su capa magna y, tenso el brazo, hizo flamear por un instante la púrpura ante las narices de la prosternada marquesa, cual torero que confunde una bestia caprichosa, cual Sem que cubre con su manto la indecencia de Noé, pero sobre todo cual prestidigitador que con justa razón confía en su habilidad, pues una vez apartado del telón escarlata ya no se vio al ala. Se la había expulsado manu militari, pero había tenido tiempo para cerciorarse de que, por lo menos, el Santo Padre no rechazaba con el pie la súplica temeraria, y concibió así esperanzas que la consolaron de haber sido tratada con cierta rudeza. Jerónima, que tenía sentido de la solidaridad, luchó codo con codo para no ser separada de ella y desapareció a su vez. Si bien, de lejos, también yo participaba de aquel glorioso agravio. Mientras tanto, siempre estoico y bendiciente, el Papa se acercaba a nosotros. Nos había llegado el turno de arrodillarnos. Al pasar nos dirigió una imperceptible señal acompañada de pocas palabras, más bien un susurro, a juicio del Poltrón du Plessis, que en ese preciso instante había abusado sus 5 sentidos, aquello era francés. Así pues, nuestro amigo siguió muy pálido para decir, el Papa más grande de la historia. La mayúscula que puso en la última palabra fue claramente perceptible, pero sus compañeros concedían menos importancia a la cortesía del Papa que al incidente provocado por Lala. ¡Qué actitud! ¡Qué audacia! ¡Qué desparpajo! Lástima que no hubiera para enviarla a Match una foto de la escena y, ¿viste? ¡Qué espectáculo! ¿Y qué querría? ¿Y quién es ella? No se cansaban de celebrar la osadía de la joven marquesa, cuyo nombre, que ya todos repetían, se transformaba de boca en boca en mandolino, mandarino y mediolano. No, repetía Poltrón du Plessis por 100ª vez. Mandriolino, digo. Perdón, pero ya que la conoce tan bien, ¿nos llevará, estimado señor, a conocer a esa sorprendente marquesa de Moulineau, como usted dice? Echamos a andar hacia la salida en medio del tremendo bullicio de la multitud que había comenzado a dispersarse al finalizar la procesión, pues el resto de la ceremonia se reservaba a los invitados de nota con acceso al coro. Confiaba en que Jerónima me estaría esperando afuera. Nos demoramos en la escalinata del atrio, yo buscándola entre los corros que deambulaban alrededor de nosotros, y mis compañeros solazándose distraídamente con el espectáculo de la plaza, que los reflectores, disimulados bajo la columnata, irizaban como isla de nácar que se borrara en la bruma de aquel atardecer otoñal. Pero se trataba de una isla superpoblada, en la que los rostros se confundían, y el año santo se inició para mí con una decepción.
Jerónima, según ella misma lo dijo después, se había sentido cohibida delante de mí y acompañó a la marquesa en tranvía, contritas las dos, presas de esa sombría febrilidad que sucede a las tensiones nerviosas, a las fiestas demasiado largas, a las casi derrotas. Lala habló hasta por los codos para convencerse de que no había fracasado. Obediente a mis nuevas decisiones, renuncié, por amor a Jerónima, al deseo que tenía de buscarla y abrazarla, para dedicarme sin más dilaciones a preparar en serio mi examen. Confié tales propósitos a Portrón Duplessis, quien me había ofrecido su ayuda más de una vez. Venga con nosotros, me dijo. Usted mismo elegirá en mi biblioteca las obras que pueden serle útiles. Tras esas palabras, uno de los vendedores ambulantes que pululaban por el lugar se acercó a nosotros y nos espetó con encantador acento leonés. Compren, señores, cómprenle algo a un compatriota que anda de malas. Yo conocía a ese pequeño pelirrojo diligente y cortés al que a oscuras peripecias derivadas de la guerra habían expulsado de su patria y conducido a Roma. De resulta se había echado a cuestas una familia atrozmente pobre de los suburbios, y subvenía a las necesidades de la tribu mediante la venta ambulante de estilográficas, si bien de pacotilla, adornadas con excelentes marcas, a las que muy curiosamente llamaba plumas estilográficas, pues su purísimo francés, lo mismo que el de los poetas del Renacimiento, estaba plagado de italianismos. Paren un instante, señores, paren, por favor, en nombre de Francia y de la humanidad. Adquieran ustedes mis plumas recordativas de oro puro por la irrisoria suma de 1000 francos. Lo que quiere decir es 1000 liras, acoté con el propósito de engolosinar a mis acompañantes que no mordían el anzuelo. A todo comprador le obsequio sin más desembolso y a título de propaganda la medalla del año santo, bendecida doy fe por el Santo Padre, para sus cortolines, postales, correspondencia y cualquier tarea intelectual. Solicite usted mis plumas, señor peregrino, solicite mis plumas recordativas. Sentía afecto por ese hombrecito emprendedor cuyo destino, en el fondo tan semejante al mío, había sido algo menos favorecido por la suerte. En su voz contendían las entonaciones del marchante concienzudo que procuraba ser y la distinción leonesa del profesor que, supongo, había sido otrora y que no volvería a ser jamás. Con una nada de astucia, como integrante de una embajada o como encargado de alguna academia, habría alcanzado en Roma sin mayor esfuerzo la situación de un Portrón Duplessis. Ni títulos ni condiciones naturales le faltaban, sino tan solo disposición y deseos de serlo. Tenía el arte de solicitar sin humillarse, de sufrir sin quejarse y de disimular bajo una discreta sonrisa un alma herida, pero gozosa. Compartía a manera de hermano la suerte de los italianos que lo habían acogido y no se juzgaba superior a nadie. Me sentía avergonzado por la indiferencia de mis acompañantes que, no satisfechos con no comprar nada, adoptaban una indiferencia glacial y que aprovecharon un desplazamiento de la multitud para hacerse a un lado. No obstante, Portrón Duplessis, con avergonzada actitud, volvió sobre sus pasos y puso un billete de 100 liras sobre la capa de estilográficas. Estimado señor, le dijo al marchante, al tiempo que le tendía un minúsculo lápiz, no soy pordiosero, acepte esto por lo menos a cambio de sus 100 francos, y muchas gracias, y me recomiendo usted para futuras ocasiones. Paro aquí mismo todas las noches. Parar, gruñó Portrón Duplessis mientras echaba el lápiz al bolsillo. Trate de no olvidar su francés, mi amigo. Hay muchas cosas que desearía olvidar, respondió el hombrecito. Una más, una menos. No se desaliente, mi amigo. Escuche algo que le confortará. Pío XII ama a Francia. Su santidad se ha dignado manifestármelo personalmente hace apenas unos minutos. Es el más grande papa de la historia. Y Portrón Duplessis, con un nudo en la garganta, me arrastró en pos de sus amigos en fuga. Ah, pobre hombre, continuó suspirando mientras nos escurríamos entre la multitud. Alcanzamos por fin el resto del grupo. Parecían muy divertidos. Por aquí, nos gritaron. Paren, paren. Aquí estamos. Portrón Duplessis les pidió indulgencia para la jerga del vendedor ambulante. No se burlen. Todo exiliado concluye por olvidar su lengua materna. E intentó explicar filológicamente el origen de parar. Pero nadie le prestó atención. Los jóvenes franceses estaban muy ocupados en la crítica de una película japonesa que uno de ellos había tenido la debilidad de admirar. Anda, viejito, es un bodrio. El actor que hace de marido, ¿no te diste cuenta? Trata de parecerse a Franzen. Sí, y el monje budista imita a Laquelle. Así cruzamos la plaza de San Pedro, cada vez más atestada por la doble corriente de peregrinos que salían de la basílica y de curiosos que llegaban de la ciudad en aquel gris atardecer
que los diarios de la época del fascismo no hubieran vacilado, lo mismo que Bertrand Duplessis, en calificar de histórico, y que al día siguiente el Observatorio Romano, con mayor modestia, calificaba de reconfortante. 6. Nada tengo que decir acerca de los días de Navidad que siguieron. No me gusta esa festividad, me da miedo. No cumple sus promesas. La gente corre toda la noche en pos de un milagro que no tiene el valor de buscar en sí misma. Al amanecer no es mucho lo que han conseguido, pero está muerta de cansancio y furiosa por su estúpido sacrilegio. Además, los detalles característicos de la Navidad no tienen nada de romano. Hace falta la nieve del norte o el cielo de oriente. En Roma, Dios reina en la gloria de su omnipotencia. Allí nunca se le hubiera ocurrido nacer en un pesebre. Las más hermosas navidades de mi vida fueron las que pasé en Alemania, en el frente, donde a través de la miseria y el horror las campanas nos enviaban por sobre los abetos desde lo hondo de las ciudades oscuras un desgarrador mensaje que nos mantenía despiertos, silenciosos. Compartíamos nuestras magras provisiones. Aquel pésimo pan y aquel sucedáneo de tabaco tenían sabor celestial. A medianoche se encendía un cirio, Muriel cantaba «Pastores, venid a adorar», y se veía a un hermano donde no había sino un esclavo. Festejé mi primera Navidad en Roma hojeando las imágenes del nacimiento en la monumental obra del padre de Cherperillon sobre las iglesias rupestres de Capadocia. Era una de las que Bertrand Duplessis me había prestado generosamente. Honor de la arqueología francesa, me había dicho, con razón. Y puesto que ese libro hacía honor también a la quimérica diócesis de Monseñor Guadalcante, me había dedicado inmediatamente a él, con singular predilección. Los grandes álbumes del padre Cherperillon eran demasiado preciosos para que me arriesgara a abrirlos o abandonarlos en mi atestada guardilla del garage. Los dejaba junto con otros libros en la casa de Pía, que me brindaba un vasto cuarto para que me fuera posible trabajar en paz. Ese cuarto era el granero de la casa. Ninguno de los inquilinos lo utilizaba, pero todos, por aquel entonces, parecían de acuerdo para abarrotarlo de manzanas, aún no maduras, y ropas recién lavadas que envolvían con sus aromas y con sorprendentes decoraciones la especie de mesa que yo me había improvisado al pie de una guarda con unos caballetes y unas tablas. No hacía allí más frío que en cualquier otro sitio de aquella ciudad destemplada. Por la guarda, con solo asomarme, casi alcanzaba una rama del inmutable verde pino doncel. Me sentía pues a mis anchas y muy feliz en los momentos en que Jerónima se llegaba para hacerme compañía. Traía su labor, se sentaba sin decir palabra y se entregaba a la costura o a mirar las ilustraciones de mis libros. De vez en cuando me hacía alguna pregunta, tanto para probar mis conocimientos como para instruirse. Sus preguntas nunca eran necias. Más de una atrajo mi atención sobre alguna dificultad que se me había pasado por alto. Sobre todo, demostraba muy buen gusto y cuando decía «es hermoso» o «no me gusta», tenía siempre alguna razón que, por otra parte, no manifestaba, pero que servía como demostración de la seguridad con que en todas las cosas captaba lo esencial. Yo siempre la ceñía entre mis brazos. En ese mismo instante, desde abajo, Pía la llamaba, con acento perentorio, so pretexto de que me distraía. Al cabo de un rato, Pía en persona, tras abrirse camino entre las camisas y las sábanas tendidas, se llegaba hasta mi mesa, donde dejaba un café, en tanto que me predecía el más sonoro fracaso si no dejaba de holgazanear. Sin embargo, yo trabajaba, y cuanto más trabajaba, más feliz me sentía de trabajar. Gustaba, aunque un poco tarde, la virtud maravillosa del esfuerzo. De haberme dedicado a algo distinto de la historia del arte, me habría igualmente apasionado, nada más que a fuerza de paciencia, y me complacía, como es natural, en la historia del arte, aunque se torne vacua y fastidiosa, no bien se la convierte en materia científica. Es curioso que la ciencia, en el sentido que le dan los modernos, mate todo lo que toca, y lo toca todo. Mis libros de pretensión científica no explicaban sino lo insignificante, pero lo explicaban tan bien que conseguían escamotear completamente lo esencial, es decir, el alma, el ingenio. Las más ardientes obras de arte no consistían sino en influencias y en perfeccionamientos técnicos. Bertrand Duplessis, millares de congéneres suyos juzgaban capital que Holbein hubiera conocido o no a Jean Clouet en esa Francia que probablemente había atravesado de paso hacia Inglaterra.